mucha esperanza, con mucha confianza en el Señor, dueño de la historia, Padre de nosotros, que en todo momento nos cuida, nos protege, nos ama intensamente y nos pide volver nuestro corazón a Él con la mayor intensidad que sea posible. Padre, cuando nosotros vamos al santuario de San Nicolás, en lo personal digo, pucha, soy contemporáneo a la construcción de este gran santuario. No lo puedo decir en la Catedral de Buenos Aires porque es de 1800, no lo puedo decir cuando vamos a Luján, los que estuvimos la oportunidad de viajar, estar en Santa María la Mayor, también uno dice cuánta historia, pasaron tantos años, y cuando estamos en San Nicolás, estamos en el santuario y decimos esta belleza y somos contemporáneos, fuimos viendo cómo se fue haciendo, pero usted está desde el momento del milagro, padre. Sí, yo estoy desde el día anterior, como suele decir. Era párroco de catedral y en ese momento, después de haber traído a la hermana Crescencia de Chile a Pergamino, ya me disponía a trabajar pastoralmente en la parroquia nuevamente, y ahí aparece la señora Gladys y el anuncio de que la Virgen nos comenzaba a visitar. El santuario lo pidió la Virgen desde los comienzos, eligió el lugar a través de dos rayos de luz muy fuertes que cayeron a corto plazo del anuncio, del aviso, del pedido, y bueno, en ese momento todo se ceñía en esperar el tiempo siguiera hablando, o sea que Dios y María nos siguieran hablando en el correr de los días, ¿no? Eso atestiguaría la autenticidad de que María realmente estaba presentándose y con una misión muy clara, como es la de llevarnos a su Hijo y preparar nuestro corazón para estos tiempos. Para aquellos que nos están escuchando, si tal vez no conocen mucho de la historia de la aparición de la Virgen, de quién es Gladys de Mota, usted era el sacerdote en la Catedral de San Nicolás en ese momento, ¿no, padre? Yo era el párroco de la Catedral, exactamente, sí. Y Gladys comienza a ver a la Virgen el 25 de septiembre, de la tarde, a mediodía, y la Virgen se le manifiesta varias veces en silencio, y entonces vino a la catedral, pidió hablar con un sacerdote, y el sacerdote la atendió, la derivó a mí, que estaba a cargo de la parroquia, y así que tuvimos la primera charla de 1 hora y media más o menos con ella, donde yo advertí mucha seriedad, una actitud de humildad, un deseo de expresar, de volcar algo que le quemaba adentro y que ella no tenía una explicación para darse a sí misma, ¿no? O sea que el primer encuentro, si bien como primer encuentro no era más que abrir una puerta para empezar a recorrer un camino de discernimiento, de estudio y demás, sin embargo, el primer encuentro fue para mí muy importante. Sentí, Dios da la gracia en ese caso, sentí que estábamos frente a algo realmente importante y que el tiempo se encargaría de demostrar. Es hermoso esto, padre. Los abogados decimos, usted fue testigo de primera ahí, ¿no? Qué bueno. Claro, sí, yo me tocó, luego de Gladys, visitada por la Virgen, que ella me ve a mí y finalmente yo le doy el paso como correspondía al obispo del lugar, que en ese momento era trasladado, Monseñor Rossi, así que quedamos un tiempo sin obispo hasta que llegó Monseñor Castaña, que fue el que impulsó, es decir, y tuvo una tarea de discernimiento muy profunda, muy seria, apoyado por especialistas, por gente, peritos en distintas áreas, y llegamos entonces a una conclusión muy interesante, que no había nada que desdijera de la normalidad
de la doctrina, de la tradición de la Iglesia. Todo se ajustaba estrictamente a lo que debía ser. Incluso la salud de la persona también fue estudiada en profundidad, y todo daba un coeficiente normal. O sea que esa tarea primera de discernir, que el obispo se la tomó tan en serio, hizo posible que el acontecimiento siguiera adelante serena pero firmemente, lentamente pero con profundidad. Y cada vez más se fue llenando de peregrinos San Nicolás. Hemos llegado al cabo de años a un promedio anual aproximado de 2 millones de peregrinos que llegan cada año a San Nicolás. Este año de la pandemia ya es otra cosa, pero hasta el año 19, más o menos ese es el promedio que de los últimos 10, 12 años podemos afirmar. Es hermoso escuchar lo que nos está contando, querido padre, su actitud, también la del obispo, porque uno entiende que hay miles de cuestiones burocráticas, ¿no?, que tienen que pasar, y por medio de la Iglesia. ¿Llega esto al Vaticano en un momento? Sí, acá hay una cosa muy importante que yo destaco siempre, ¿no? El carisma, que es un don del Espíritu Santo, en este caso el carisma es el don de la Virgen que nos es regalada y viene a quedarse con nosotros. Ese es el carisma, el don del Espíritu Santo. Está en íntima conexión acá en San Nicolás con la Iglesia, asistida también por el Espíritu Santo. El Espíritu que crea y que regala el carisma asiste a la Iglesia para que la Iglesia lo identifique como válido, como auténtico. Por eso la relación Iglesia-carisma ha sido en todo momento excelente acá en San Nicolás. Es un don muy especial del Señor. Padre, ¿y el santuario? ¿Cómo hacen para empezar a construir una obra tan faraónica, hermosa, en ese lugar? ¿Cómo se arma una comisión? ¿Cómo lograron eso? Sí, es un largo, te diría, es una larga respuesta, te la sintetizo. Hubo que pedir un terreno del municipio. El intendente dice, bueno, yo no tengo problema, pero tienen que los fieles mostrar que realmente tienen interés, y eso fue lo que ocurrió al cabo de un año y medio, que empezó a llenarse de peregrinos. Así que las condiciones que pedía el intendente estaban dadas, y donó una parte del terreno, el intendente siguiente donó otra parte. Mientras tanto, el arquitecto que hemos elegido comenzó a hacer el anteproyecto del templo, y todo fue produciéndose y estudiándose detenidamente hasta que en 1987, el 13 de octubre justamente, comienza la excavación para plantar los cimientos del templo. El 87, el 89, el día de San José, 19 de marzo, Domingo de Ramos ese año, se inaugura la primera parte del santuario, o sea, se habilita el santuario para que los peregrinos lleguen cuando quieran, y pues permanentemente hubo confesores, la celebración eucarística, por supuesto, la adoración eucarística, las charlas que se dieron a los peregrinos, y progresivamente esto se fue extendiendo en todo el país. Yo creo que el otro aspecto que quiero señalar, además del templo que se fue edificando lentamente, en 27 años lo construimos el templo, o sea, un tiempo récord para lo que es el templo. Pero además, digo que junto con el templo material era importante y fundamental fortalecer el templo espiritual. ¿Sí? Los peregrinos eran el templo espiritual que venía a ser construido por la Virgen en el seno de la Iglesia. Y un aspecto importante, digo, es la dimensión misionera de este acontecimiento. Rápidamente el país entero, de poco por supuesto, ¿no?, en un proceso lento, pero
fue conociendo este acontecimiento, los peregrinos llegaban a sus lugares de origen, comentaban, hablaban, impulsaban el misterio de María acá en San Nicolás. Eso hizo que esto se convierta a corto plazo en un santuario prácticamente nacional, ¿no? Sabemos que el oficial es Luján, por supuesto, pero todo el santuario mariano tiene la misma tónica mariana de llevarnos a Jesús, y este tiene la característica especial de que el Señor, por una vía extraordinaria, como fue la revelación privada de Caeladis, dispone, decide este santuario. Dios decidió hacerlo por misteriosos planes y designios que aún no conocemos. Padre, una pregunta. ¿Usted llegó a ver los rayos que indicaban dónde tenía que estar construido el santuario, o lo vieron algunos así otros? Como dice los rayos del sol, cuando indicaron los rayos dónde tenía que construirse el santuario, ¿usted llegó a verlo? No, el rayo de luz lo vio en la primera oportunidad de la propia vidente, a la noche, y cuando el mismo día que había sido, que ella veía que el santuario debía edificarse en el llamado Campito de la Virgen, ¿no? Y ese mismo día que lo vio a la mañana, la visión, a la noche cayó el rayo de luz. Y en una segunda oportunidad, el rayo de luz fue visto también por una niña de 9 años, que todavía vive, por supuesto, y Gladys y la niña vieron la luz, y las dos lo comentaban, lo describían de la misma manera. De modo que fue como una elección divina a través de este signo de la luz, del rayo de luz, que cayó sobre un arbolito llamado Cardo de María, también tu tía se le dice acá, que fue el único cardo que en todo el invierno no se secó. Y bueno, fue un signo, digamos, de que la luz quedaba prendida, la luz que caía. Eso favoreció mucho, es decir, dio como una confirmación del pedido de la Virgen. No hablaba, pero en su corazón Dios trabajaba y él estaba dispuesto a lo que Dios quisiera. Y un buen día, en una homilía del día 25, dice, al ver tanta gente reunida, el obispo Castaña dice, bueno, el templo ya está vivo acá presente en ustedes, solamente falta colocar las paredes. Y entonces el próximo mes quiero, dice, plantar una semilla de piedra, o sea, la piedra fundamental del futuro templo. Y ustedes, así fue como... Y ustedes se lo tomaron en serio y construyeron uno de los templos más lindos del mundo. A toda la gente que nos está escuchando de Latinoamérica, en América vamos a poner fotos de lo que es el santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás. Es una cúpula bellísima, los ingresos y después cómo se vive ahí. Uno cuando va a San Nicolás no se quiere ir de ahí. Y padre, se dieron muchísimos milagros, ¿no? Sí, el testimonio de gracias especiales, de conversiones, de milagros de orden físico, laboral, familiar, son incontables. Es decir, continuamente la gente viene hablando de regalos que la Virgen le ha hecho, ¿no? Tenemos un libro de gracias especiales, pero el librito quedó corto, ¿no? Es mucho más lo que ocurre que lo que se pudo constatar. Totalmente. Y milagros verdaderamente importantes también se han dado, muchos. En el caso personal, mi mujer sufría de un tumor en pulmones y bueno, el padre René nos recibió acá en Empalme Lobos y a la semana íbamos a ir a ver al padre Ignacio en Rosario. Entonces el padre René nos dice, bueno, ya que van a Rosario van a tener que pasar a visitar a la madre, van a tener que ir a San Nicolás de los Arroyos,
nosotros nunca habíamos ido, y nos dio una comunicación con Gladys de Mota, que ella no tiene casi comunicación, está muy bien la señora, y tuvimos la gracia de saludarla a Gladys y de estar en el santuario. Y el día domingo, eso fue un sábado, el día domingo estuvimos con el padre Ignacio, y el padre Ignacio la abrazó y le dijo: hija, la Virgen ya te curó. Y habíamos estado en San Nicolás también, ¿no?, el día anterior. Y como usted dice, hay un montón de milagros que no están registrados porque, como recién dijo, son 2 millones de personas que pasan anualmente por el santuario. Sí, resulta, habría que tener todo un equipo de gente escribiendo y escuchando y anotando, pero bueno, ya basta saber que hay un consenso de que las gracias de María son muy grandes y continuadas, ¿no? Padre, como pasó el Medjugorje, pasa en San Nicolás, ¿alguna vez usted se preguntó por qué la Virgen elige o eligió en este sentido a San Nicolás? Eso lo sabe el Señor nada más y la Virgen. De todos modos, hay un mensaje de lo que dio la Virgen y se ve una paloma blanca mirando al sur, y la cola, que mira al norte, se baja debajo de las patitas de la paloma y también mira al sur. Y dice el mensaje: desde el sur puede el hombre esperar la nueva alianza, porque ya está en camino. De aquí nacerán retoños que harán posible la existencia de nuevos cristianos. Dios eligió un lugar, fijó sus ojos en un lugar. Esta es la tierra elegida por Dios. Y así hay varios mensajes donde la Virgen habla de la elección del pueblo, de la Argentina, la elección de San Nicolás, la elección de un templo, como ocurrió en la antigua alianza con Jerusalén y el templo de Salomón. Un poco me hacía acordar de eso, ¿no? Dios quiere revitalizar la alianza o el pacto de amor de Dios con su pueblo, y el templo es uno de los grandes caminos donde el arca de la alianza del Antiguo Testamento, aquí es María, pues ya ella no tiene en su vientre las tablas de piedra que tenía Moisés, sino al propio autor de la alianza, que es Jesús. O sea que así como el Salomón construyó el templo y luego fue llevado allí el arca de la alianza, tan fundamental para los judíos porque representaba la presencia viviente de Dios, así acá también, una vez construido el templo, fue llevada la imagen de María, o sea, el arca de la alianza nueva, que nos reparte gracias a montones. Esa es su vocación de madre. Padre, ¿y la historia de la imagen de la Virgen que se encuentra en el santuario, cuál es? En 1884 se inauguró la catedral, es decir, ya era parroquia mucho tiempo antes, pero por la explosión de un polvorín, después de la fecha del acuerdo de San Nicolás, en 1853, la explosión del polvorín tiró abajo el templo. Hubo que reconstruirlo. Y en esa reconstrucción se inaugura el templo nuevo en 1884. Para ese momento el párroco de San Nicolás había ido a Roma, estuvo con Don Bosco hablando de la venida de los salesianos a San Nicolás, y seguramente que Don Bosco tuvo que ver en la elección de esta imagen o en los trámites necesarios. En ese momento el párroco adquirió la imagen que tenemos acá y la hizo bendecir por León XIII, el Papa, y viajó a San Nicolás. Acá fue colocada en la catedral, en el retablo que se quemó hace años cuando quemaron el retablo y el órgano, y estaba puesta esa imagen de la Virgen en el centro del retablo, como la patrona de la casa. Si bien San Nicolás es el patrono,
San Nicolás le dejó a la Virgen el lugar de preferencia. Y bueno, con el correr del tiempo, esta imagen fue sacada de allí y colocada frente al púlpito en una repisa de madera muy especial, y finalmente la sacaron de allí y la ubicaron en la arcada lateral del templo, ya con deterioro. Se la dejó de honrar debidamente, que la gente un poco empezó a olvidarse del origen tan importante de esta imagen que venía para la inauguración de la parroquia. Y yo entonces la guardé, esa imagen, en el campanario, porque estábamos restaurando la catedral, teníamos que sacar esa imagen de esa arcada y la guardamos en el campanario, y ahí quedó hasta que llegase alguna circunstancia especial. Justamente cuando Gladys me habla de su aparición, a los 2 meses recién entendí que esa imagen tendría que ser la que Gladys veía. Entonces la llamé a Gladys, la llevé al campanario y le digo, cuando ella vio la imagen, se arrodilló y dijo, es esto lo que yo veo, dice, es esta la imagen que yo veo. Y la Virgen se le apareció en ese momento, y yo no la vi, por supuesto, pero ella hablaba de voz alta, Gladys, dijo a la Virgen, estaba oculta, pero he resurgido, pónganme allí en la ribera del Paraná, allí viste mi luz, allí quiero estar. O sea, cuando encontramos la imagen, la Virgen se muestra diciendo, cuanto antes pónganme allá en la costa del Paraná, donde cayó el rayo de luz 2 veces, allí quiero estar y acunar a miles de hijos que vengan a buscar. Padre, usted está dando un testimonio que yo me deja sin palabras, sinceramente. Estamos siendo testigos, los que estamos acá en el estudio, el padre René, Olga de Neuquén, que nos está acompañando en vivo, pero en toda Latinoamérica, escuchando esto, nos pone en una situación hermosa, Padre. Yo quiero agradecerle que usted nos comparta este testimonio, y usted lo cuenta con tanta naturalidad, Padre, que... Sí, ocurre que lo he contado muchas veces, lo he vivido desde siempre, y entonces sale espontáneamente, ¿no es cierto? Es todo un don de Dios. Yo no soy más que un instrumento, un pasacassette, decíamos así, el que habla es Dios, el que actúa es Él, ¿no? Así que con toda sencillez lo digo, uno siente la desproporción enorme del don de Dios con la pequeñez personal, ¿no? Y a propósito de la Virgen, un día me hizo llegar un mensaje a través de Gladys, donde me decía, es demasiada obra para un solo peón. Así que busque ayuda y que se deje ayudar. O sea, mi misión estaba muy clara. Podía llevar la carretilla o un par de clavos, pero no mucho más. Era Dios quien me tenía todo pensado, el arquitecto. Así que bueno, yo traté de hacer eso, poner lo que podía, y llenarme de colaboradores que aparecieron ciertamente. Y bueno, la Virgen condujo todo. Incluso las deudas que tuvimos en ciertos momentos fueron serias, pero así como fueron serias las deudas, aparecieron después los regalos que la Virgen mandaba, y la obra se pudo hacer y pagar en esos 27 años. Padre, ¿nos puede contar algo del origen del agua? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo indicó la Virgen? El agua, en parte, lo soñó. Recordemos que los sueños en el Antiguo Testamento ya y siempre son uno de los medios a través de los cuales Dios suele manifestarse también en la que tiene una misión profética. Sí, que Gladys soñó la presencia del agua en torno al santuario, y la Virgen le pide, quiero que salga de este santuario el agua de María, que se construya la fuente de María. Y el agua tiene un significado enorme, da vida, purifica, sana. Bueno, la gracia que Dios comunica en el santuario a través de María
es todo eso justamente que es simbolizado por el agua. El hombre, cuando se llena de la gracia que Dios le comunica, ve todas sus carencias cubiertas. Bueno, el agua es el signo de esa gracia sobrenatural, esa gracia que es regalo de Dios. También así acá imaginamos que el agua podría llegar a salir espontáneamente, pero al excavar en la tierra para los cimientos, a los 5 metros encontramos una tosca pura que no imaginábamos. O sea que esa tosca se convierte en el gran cimiento del templo, además de los cimientos que se pusieron. Y por ese camino no hubo aparición de agua. Entonces, llegamos a la conclusión de que había que hacer una perforación que se hizo en varios lugares de alrededor del templo, y finalmente se excavó donde Gladys había visto que salía el agua, es decir, debajo del lugar donde cayó el rayo de luz, en la cripta, la cripta que ustedes ven, la primera cripta, cuando ingresan al templo, abajo hay un redondel y ahí está la perforación con la cañería necesaria para extraer el agua. Debajo del cargo que vio la luz, aparece, entonces se construye finalmente el pozo del agua, y que comienza a repartirse a los peregrinos en grandes cantidades, ¿no? Hay como 5 o 6 tanques dentro del templo, un filtro especial para purificar el agua que ya está a 45 metros de profundidad, o sea que es un agua pura. Y bueno, la gente lleva en cantidad aguas, bidones, botellas, todo aquello que le permite llevar de San Nicolás un agua bendecida por María y por la Iglesia, y que suele ser también una de los recursos que la Virgen utiliza para dar determinadas gracias, ¿no? Tomar el agua, o a veces lavarse con esa agua en lugares enfermos o demás. Y bueno, había testimonios de curaciones y de gracias especiales y sobre todo espirituales para quien ha usado esa agua con fe y con confianza en la misión de María, ¿no? Estamos hablando con el padre Pérez, exdirector espiritual de Gladys de Mota, fue el párroco de la Catedral de San Nicolás, fue el rector del santuario de la Virgen de San Nicolás de los Arroyos. Padre, usted siendo rector, uno cuando va al santuario, empieza una misa, termina, empieza otra misa, termina, empieza una misa. Es difícil estar ante un santuario y teniendo en cuenta tantas misas, tantos sacerdotes, o es obra de la Virgen que salga todo tan perfecto, tan ordenado. La Virgen conduce todo, seguramente que sí, pero nos deja a nosotros la responsabilidad de coordinar, de ordenar, de organizar, ¿no? Y hay cosas que una vez que están ya planteadas, vemos cómo organizarlas y naturalmente comienzan a funcionar bien. Lo que ha ocurrido muchas veces de un año para otro, sobre todo en los comienzos, es que todo lo que teníamos pensado para un 25 era desbordado por la mayor cantidad de gente que el 25 anterior. Y eso ocurrió muchas veces, muchos años, ¿no? Quedar cortos en el cálculo, digamos así, de lo que teníamos que preparar. Y bueno, eso es bueno, porque cuando se desborda, significa que la gracia está actuando de un modo muy especial. Padre, ¿reciben sacerdotes de toda la Argentina? Así como va el padre René, que va todos los lunes a su segunda casa. Los obispos del país, más o menos en los primeros años del santuario ya habilitado, pasaron aproximadamente 70 obispos. Todos invitados por nuestro obispo, querían ver, querían conocer, querían orar ante la Santísima Virgen. Sacerdotes han venido muchísimos, pero muchos de ellos, una buena parte de ellos, terminaron pidiendo la imagen de la Virgen, y hay como 200 imágenes réplicas del tamaño natural en el país y fuera del país.
Entonces, eso hace que los días 25, muchos sacerdotes que venían deban quedarse en su parroquia para atender a la Virgen allí. De todos modos, por eso es menor en este momento el número de sacerdotes que llega, pero hay una proyección misionera que los tiene ocupados en sus lugares de trabajo, ¿no? ¿El obispo Bergoglio llegó a dar misa en algún momento en San Nicolás? Yo estuve con él en Buenos Aires en una oportunidad, fui a conocerlo personalmente y a conversar, y bueno, no había temas demasiado importantes, sino simplemente un encuentro, y él estuvo en todo momento muy apoyando todo esto, porque sabía que realmente había habido un serio discernimiento por parte del obispo Castaña, que había habido una tarea importante, y que los feligreses, que eran testigos, que hablaban favorablemente en todo sentido. Entonces él estuvo siempre apoyando mucho esta obra. Ha venido acá a San Nicolás en una oportunidad a celebrar una misa a una especie de pequeño congreso misionero, y yo lo traje a conocer el santuario, y se quedó atrás viendo la cantidad de gente que había en una misa, y bueno, muy contento de saber que Dios nos visitó.